clases virtuales por ahí tienen otro contenido, digamos, como una cuestión más expositiva, y después la semana que viene, en todo caso, trabajaríamos algunos textos de referencia que ustedes puedan leer, digamos. Yo después me voy a fijar a ver qué corresponde trabajar o repartir como textos, para que ustedes lo vayan viendo. Pero hoy había un texto, digamos, pues el eje problemático de la argumentación de hoy va a tener que ver con cuestiones ligadas a la racionalidad, a la razón, y entonces ahí había como dos, digamos, líneas para leer cuestiones ligadas a la racionalidad o a la razón, o en todo caso ese marco diferencial, y en todo caso también, según el texto este de Ramírez Martínez, pensar cuáles son, no sé si ustedes lo alcanzaron a trabajar estos textos, pero en el texto este de Ramírez Martínez lo que aparece es justamente una lectura de la racionalidad que está, digamos, enfocada digamos, a una presentación general, digamos, a una lectura weberiana respecto a la racionalidad, que ahí habría que también tener o reponer algunas cuestiones de las que ya seguramente ustedes han trabajado en Weber, pero vieron que cuando uno trabaja en los autores clásicos, después eso puede quedar sedimentado, lo que no quiere decir que sea constantemente actual, digamos, o que uno necesite efectivamente actualizar algunos elementos, porque incluso después esta autora trabaja algunos elementos de la escuela de Frankfurt, y por supuesto el eje argumental tiene que ver con alguna posición, digamos, ligada a la posición habermasiana, que entonces sobre eso también habría que discurrir un poco más. Incluso, si yo no recuerdo mal, en los textos que están recortados para la semana que viene aparece un texto de Habermas, que bueno, eso vamos a ver cómo lo distribuimos. Y también la otra vertiente que aparece, que si llego hoy lo trabajamos, pero si no, la semana que viene haremos una presentación sobre eso en vivo. Yo calculo que si hay dos textos de referencia, nos va a dar tiempo la semana que viene si es presencial, porque tiene otra lógica aparte de ese trabajo. Hay una teoría, digamos, que es la que está presentada por John Elster, que tampoco, esto yo sé que siempre apunto lo mismo, digamos, yo tampoco sé si ustedes ya vienen trabajando autores como Elster, que tiene una complejidad, digamos, promedio, es un autor muy atractivo, digamos, un tipo que viene del marxismo analítico, digamos, un noruego, digamos, que tiene mucha difusión, pero que trabaja sobre algunos esquemas, digamos, algunos paradigmas epistemológicos, como decía, está ligado al marxismo analítico, pero también tiene un recorte metodológico que él lo separa de la tradición que uno está acostumbrado a leer, digamos, a los autores marxistas o postmarxistas o neomarxistas, porque es un tipo que trabaja sobre ejes ligados a las emociones y a la racionalidad, digamos, y a mecanismos de control, y a la idea de estos acuerdos de precompromiso, digamos, tiene todo un bagaje teórico que por ahí está más, como si uno que no está trabajado previamente, presentarlo, digamos, por ahí requiere más una situación presencial, es lo mismo en realidad, pero bueno, pero como yo entiendo que ustedes Habermas ya lo tienen visto de algún otro lugar, o nosotros lo hemos invocado seguramente en lo que va del año, digamos, y vamos a seguir visitándolo en lo que resta del año, entonces por ahí trabajar algunas cuestiones del planteo habermasiano en relación a la racionalidad, y bueno, también reponer cuáles son las matrices epistemológicas sobre las cuales habilita Habermas para poder pensar este problema de la razón o la racionalidad, digamos, porque ahí lo que uno tendría que ver, digamos, yo hago referencia en particular al texto este de Ramírez Martínez, que es un texto muy sistematizado, con mucho, digamos, reposición de los recortes autorales, digamos, que van a ver que ahí hay recortado fragmentos de Weber, fragmentos, por supuesto, de Habermas, fragmentos de los frankfurtianos, de Adorno, de Horkheimer, de Marcuse. Hay incluso alguna visita a los estudios que hace Giddens respecto a la teoría crítica, digamos, y también de lo ligado, digamos, en la periferia a los frankfurtianos, que son bastante interesantes. De cualquier modo, si el problema es trabajar esta lógica de la razón y la racionalidad, es un tema que, bueno, ya seguramente en la carrera ha sido visitado de modo habitual, digamos, y que también nosotros en esta materia lo tomamos como una referencia, digamos, porque, qué sé yo. Hay cosas que se han trabajado históricamente, digo, para pensar razón y política o racionalidad y política, hay unas cuestiones que ya hemos abandonado, pero
Habermas es como una especie de elemento matrizal. Y para llegar a Habermas, tal vez uno tenga que pensar que efectivamente la racionalidad es un tema, digamos, que aparece como un enfoque fundamental, digamos, que está visitado no solamente desde la ciencia política, sino también de la ciencia jurídica, las ciencias sociales en general, digamos, incluso también lo que uno puede pensar es que efectivamente el pensamiento filosófico, digamos, que genera la esencia de la modernidad, nace efectivamente de la reflexión del concepto de razón, digamos, pensando en que esa idea de razón, digamos, se encarna efectivamente en el conocimiento de los individuos, en los modos de acción de los individuos y también en los modos de ejecución del habla de los individuos. Ustedes piensen también que, además de la presencia de la razón en los albores del pensamiento ilustrado, en los albores del pensamiento moderno, también después para el siglo XIX, para principios del siglo XX, esa encarnadura, digamos, del problema de la razón habita la mayoría de las disciplinas sociales que emergen justamente en el siglo XIX. Estamos pensando también, qué sé yo, que en el caso de la sociología, la lingüística, la psicología, la antropología, también el problema de la racionalidad, o en todo caso de procesos de racionalización, la sociología capaz que es más visible, digamos, porque por Weber en particular, digamos, pero son elementos que tienen, digamos, y el problema de la razón es un elemento tan visitado que efectivamente no quiere decir que la visita sistemática reduzca la complejidad del concepto, la complejidad del problema, digamos, de la razón, sino que justamente lo que uno puede plantear es que esa habituación a tomar como objeto el problema de la razón o la racionalidad le genera cierta, digamos, carga valorativa o incluso algún registro, digamos, ideológico al problema de pensar la razón, ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar acá es esta idea de que hay una necesidad de construir cierto trabajo, digamos, que permita marcar ciertas coordenadas respecto de cuáles son, en todo caso, los contenidos de la racionalidad, los contenidos de la razón, si efectivamente existe una diferenciación como existe efectivamente, entre razón y realidad, para que uno pueda pensar efectivamente después cómo puede ser conceptualizada la idea de razón o la idea de racionalidad, digamos, y entonces, en ese sentido, tratar de despejar ciertos conflictos que genera esta difusión así eterna, digamos, sistemática y continua del problema de la racionalidad. Incluso también poder pensar, como ustedes ya saben, en los autores que hemos estado trabajando nosotros con las materias, en las cátedras, digamos, en los contenidos que nos preceden, con qué categorías puede conectarse la idea de racionalidad. En el caso de la sociología, la idea de las acciones racionales, que ahora vamos a trabajar en algún punto, digamos, hay no solamente la racionalidad de la acción en términos de la persona, sino también en términos de racionalidades propias de los modos de producción o los sistemas productivos, digamos, o sea, bajo qué lógica de racionalidad se empiezan a entretejer la conexión de conceptos que vienen ligados a la idea de razón o racionalidad en virtud, digamos, de otras disciplinas que se visitan, como las teorías sociales, las teorías políticas, las teorías jurídicas y lo demás, digamos. Entonces, habría que pensar inicialmente esto que decíamos, de una conexión entre las teorías, digamos, de la racionalidad y también las teorías acerca de la modernidad, digamos, y cómo, digamos, poder cruzar la teoría de la racionalidad y la teoría de la modernidad nos habilita a poder construir una teoría de la sociedad, digamos, o una teoría social, que efectivamente vamos a llegar a pensar que ese es el punto, digamos, de anclaje de la argumentación habermasiana desde una perspectiva muy particular, digamos, que no dista de ser una perspectiva, si bien una perspectiva, digamos, nuclear del siglo XX, tiene una serie de consecuencias que alcanzan hasta hoy, digamos. Entonces, hay que pensar en una teoría social, digamos, comprensiva, tiene, en términos habermasianos, digamos, tiene que tener las relaciones con los conceptos de acción humana, con los conceptos de bien, digamos, con los conceptos, como dice Habermas, conceptos que permiten generar una argumentación que permita llegar a una teoría de la acción, digamos, vieron que la teoría de la que formula Habermas, digamos, se denomina teoría de la acción comunicativa, entonces hay que pensar también en esta formulación de una teoría de la acción comunicativa, de qué modo estos elementos de la racionalidad, los elementos que son propios de la modernidad, efectivamente
trabajan, digamos, o permiten repensar algunos problemas ligados a la racionalización social. Entonces, tal vez de entrada, lo que podría hacer es generar este marco referencial o diferencial, digamos, entre razón y racionalidad, digamos, porque ahí digamos, lo inicial es pensar que efectivamente el entendimiento, la posibilidad de un juicio, digamos, y la razón en sí misma son facultades que efectivamente posee el hombre cuando el pensamiento, digamos, propio del individuo, digamos, y su propio juicio, digamos, y su escala valorativa, lo que hace es abandonar, o en todo caso generar ese desencantamiento de las explicaciones que son, digamos, míticas, como sucede efectivamente en la modernidad, digamos. O sea, hay un movimiento de secularización, digamos, del entendimiento, del juicio y la razón, digamos, que efectivamente lo que tratan de hacer es derrocar mitos, digamos, o derrocar, digamos, esa magia, digamos, explicativa, a partir de un registro que está ligado a la producción de una ciencia, digamos. En ese sentido, la ilustración, digamos, es justamente ese trabajo de la deconstrucción de este elemento mágico en las explicaciones, y justamente también a esto se le puede agregar, digamos, contenidos ligados a la libertad, digamos, o ligados al progreso, y en particular la referencia que uno va a tomar siempre cuando trabaja, efectivamente, procesos ligados a la consecución científica, filosófica, ligados a un paradigma científico que va en detrimento, digamos, de ese paradigma mágico, digamos, de desencantar ese mundo, aparece la figura de Kant fuertemente. Ustedes van a ver que tanto en la perspectiva de John Elster, como por supuesto en la perspectiva habermasiana, la visita, la evocación de la racionalidad kantiana aparece, digamos, sistemáticamente visitada, digamos. No solamente Kant, digamos, hay otros ilustrados también que invocan la razón en los términos de pensar la razón como una potencia crítica, digamos. En ese sentido, la potencia crítica se va a interesar no solamente por actividades del pensamiento, sino por cualquier actividad, digamos, cualquier, digamos, dimensión de las actividades humanas y de las actividades sociales, digamos. Entonces, incluso pensar que ese racionalismo, digamos, se vuelve efectivamente, o tiene efectivamente en el siglo XVIII y XIX, digamos, un vuelco fuertemente combativo. Digamos. Entonces, también pensar que la filosofía digamos, no solamente la del siglo XVIII, digamos, del siglo de las luces, sino la filosofía que precede al siglo XVIII, la filosofía de fines del siglo XVII, también aparecen dimensionada una serie una serie de problemáticas, digamos, que tiene como dos perspectivas. Por un lado, pensar efectivamente sobre el fin del siglo XVII, cuál es el estatuto de la ciencia experimental, y también, por el otro lado, además de ese estatuto científico, poder pensar, digo, en la línea que piensa David Hume, poder pensar también qué ocurre con lo que se llama el sentido común, digamos, en términos filosóficos, digamos. Entonces, uno puede pensar que efectivamente, tanto en la filosofía cartesiana como en la filosofía matemática, digamos, en Leibniz y lo demás, hay una actividad filosófica que efectivamente se despliega como una reflexión, digamos, porque tiene como última finalidad la justificación de la existencia de una ciencia que, del mismo modo que la naturaleza se escribe o se puede pensar en términos matemáticos. Ustedes piensen en estas ideas que están presentes, después vamos a visitarla, digamos, con otra precisión, pero esta idea del desencantamiento del mundo que plantea, digamos, que es núcleo en la filosofía, en la sociología weberiana, esta idea de ciertos registros, digamos, multidimensionales, no solamente poder pensar un estatuto científico, sino además poder pensar de qué modo los nuevos mecanismos de conocimiento o los nuevos paradigmas de conocimiento lo que hacen es afectar a todas las actividades sociales, digamos. Entonces, en ese sentido, el proyecto ilustrado, digamos, también va a estar matizado por una idea de progreso, digamos. Progreso, por supuesto, del hombre en particular, pero también un progreso de la sociedad y también un progreso en las formas de conocimiento. Digamos. En tal sentido, digamos, los pensadores ilustrados, digamos, y los pensadores del fin del siglo XVII también van a exaltar esa idea de razón como una especie de solución, digamos, a la construcción del conocimiento que se incorpora después, por supuesto, a la ilustración en el siglo XVIII y que se separa, digamos, de las explicaciones que son propias de las explicaciones metafísicas, digamos. Esto quiere decir,
se va a entender el progreso con una relación, digamos, con relación a la búsqueda de un proyecto que sea efectivamente un proyecto emancipador para la sociedad. Digo, pensar, después la semana que viene, cuando trabajemos el texto, a la letra, el texto de Habermas, digamos, vamos a ver que efectivamente estos ideales que son propios del proyecto ilustrado, digamos, los ideales emancipatorios, digamos, del proyecto ilustrado, van a ser revisitados por la teoría crítica habermasiana. Digamos. Entonces, para pensar la realidad, lo que uno tiene que pensar es que efectivamente pensar la realidad implica pensar en la lógica de la modernidad, y esto implica pensar en la lógica del uso de la razón. Digamos. La razón pensada en términos de secularización, y en ese sentido pensar la razón como potencia crítica que efectivamente se va a interesar por todas las actividades del hombre, digamos, y se va a preocupar también por discutir cuáles son los procesos erróneos del pasado y en definitiva también poder desmantelar, como decía hace un momento, digamos, esta lógica plagada de metafísica. Entonces, incluso si nosotros nos podemos pensar cuestiones que ustedes han trabajado, seguramente en las cátedras que están ligadas al pensamiento filosófico, la idea misma de saber, digamos, la idea aristotélica de saber, la idea cartesiana de saber, empieza efectivamente a ser sustituido por la idea de un sistema abierto, digamos, al conocimiento con la posibilidad de que uno pueda aprender efectivamente la realidad, pero además también un proceso de justificación del funcionamiento, los fundamentos, librados de la metafísica, digamos, en un nuevo tipo de conocimiento. Esto quiere decir, el pensamiento se matiza justamente por la actividad científica, pero también por la realidad política, digamos. Entonces, hay algunas posturas, o en todo caso, las posturas en general, digamos, del siglo XVIII, las posturas racionalistas, lo que hacen es desarmar, digamos, el argumento teológico, el argumento encantado, el argumento mágico, digamos, y se desplazan, digamos, a una cuestión puramente filosófica, o en todo caso la cuestión de un proyecto filosófico emancipador. Entonces, lo que uno podría pensar, esto es una idea que trabaja la autora, digamos, en el texto, este texto de referencial, digamos, que es de Ramírez Martínez, que aparece una sustitución, digamos, de una serie que uno podría, digamos, condensar en la idea de Dios, mundo y hombre, y hay un reemplazo, efectivamente, por otra serie, que es la idea del sujeto cognoscente, o el sujeto de conocimiento, una idea de naturaleza unificada y una idea también de un saber que tiene pretensiones de universalidad. Digamos. Esto también, uno tiene que entender que estos procesos de racionalización vanguardistas para el siglo XVIII, digamos, incluidos en el proyecto ilustrado, lo que generan, digamos, es poder pensar a la razón, entonces, como una potencia crítica, digamos, para construir efectivamente un sistema de conocimiento universal o con pretensiones de universalidad, y entonces también poder buscar un tipo de racionalidad en pro de la reivindicación, o en todo caso, en pro de la argumentación desde la perspectiva de la razón, o desde la razón. Esto es, piensen que la búsqueda tiene que ver con que efectivamente procesos de racionalización a lo que llevan es a generar, digamos, la difusión de la idea de razón con pretensiones de universalidad, digamos, con la posibilidad de un conocimiento efectivamente universal. Digamos. Entonces, por eso yo decía recién, digamos, esta nueva racionalidad entra efectivamente en conflicto contra, digamos, contra cierta tradición cartesiana, digamos, donde, piensen, lo que plantea Ramírez Martínez es que aparece una idea desde la lógica cartesiana en contra de cierta perspectiva cartesiana. ¿Por qué? Digamos, porque poder pensar en que efectivamente el conocimiento puede fundarse en una pretensión universal, también lo que habilita es a poder pensar en que efectivamente el conocimiento tiene posibilidades de universalizarse a partir de una lógica de la razón, y que la razón tiene esa potencia emancipadora, esa potencia crítica. Digamos, por eso el trabajo, digamos, en todo caso, tanto el habermasiano como el trabajo que se hace sobre la racionalidad en otros autores, que vamos a visitar ahora, como el caso de Weber o los frankfurtianos, entienden que en ese proyecto de razón, ese proyecto racionalista, digamos, acerca de la razón, está llena de contradicciones. Digamos. A ver, poder pensar que efectivamente hay ciertas antinomias entre razón y racionalidad. ¿Está lleno de qué, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Si puede repetir lo último que...
La racionalización Sí. está llena de... A ver, cuando uno trabaja la idea de que efectivamente hay un proyecto, vamos a tomar en términos más genéricos, digamos, que efectivamente hay un proyecto ilustrado, digamos, que tiene que ver con la reposición, o en todo caso, con el fundar sobre una idea de razón, una serie de procesos de conocimiento, procesos de pensamientos, que habitan efectivamente en un fundamento no metafísico que tiene que ver con la idea de la razón. Esto es, la búsqueda racional de conocimiento implica abordar una idea particular de un concepto de razón. Esto quiere decir, ¿por qué en términos heurísticos la separación de racionalidad y razón hace posible o habilita poder pensar que efectivamente un proyecto o un proceso de racionalización histórica implica la búsqueda sistemática y continua del encuentro con la razón, como un fundamento que no llega a ser un fundamento último, pero sí opera como un fundamento que permite poder pensar la emergencia de contradicciones que son propias del conocimiento. Digo, pensar la razón como potencia crítica, digamos, en la búsqueda de un sistema, digamos, de conocimiento que sea abierto, es buscar un conocimiento racional que lleve a un camino de la razón. ¿Entienden cuál sería? ¿Se acuerdan cuando trabajamos la diferencia entre la política y lo político, digamos, que tenían que ver con elementos ónticos y ontológicos? Acá la idea parece explicativa, parece explicarse, digamos, en términos de que la razón es como una especie de ideal posmetafísico que se puede encontrar efectivamente en un camino de racionalización del conocimiento, digamos. Por eso aparece esta idea de que la racionalidad entra en contraste con las perspectivas que tradicionalmente vienen, digamos, emanadas efectivamente del siglo XVIII, el siglo de las luces, pero que no terminan, digamos, constantemente de reponerse. Digo, hay digamos, una lógica de poder pensar que la búsqueda de la razón, digamos, en todo caso, los procesos de racionalización del conocimiento para alcanzar la razón, generan, por un lado, dogmatismos, generan cosmovisiones, digamos, generan elementos que parecen ser contradictorios con la búsqueda misma de una lógica o de un proceso de racionalización, digamos. Ahí, ¿vieron cuando en el texto kantiano Kant se pregunta efectivamente sobre qué es la ilustración? El tipo dice que, digamos, que es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, digamos. Pero incapacidad que para el tipo significa cierta imposibilidad de servirse su inteligencia sin un elemento externo, digamos. Y en todo caso, ahí el tipo es culpable, el hombre es culpable de esa incapacidad porque su causa no reside en una falta de inteligencia, sino en la decisión y el valor para servir de sí mismo, digamos, sin tener una tutela externa. Digo, el conocimiento como fundamento último, como pretensiones de universalidad, digamos, genera una serie de contradicciones que van apareciendo en cualquier formulación teórica que visite una idea de racionalidad. A ver, capaz que queda más claro cuando vayamos trabajando los contenidos, digamos, pero ustedes piensen que tanto, digo, vamos a trabajar dos contenidos en particular. La Escuela de Frankfurt, bueno, Weber en particular, la Escuela de Frankfurt y después, en todo caso, la Habermasiana. Tanto en la lógica weberiana como en lo frankfurtiano, digamos, y en Habermas es mucho más visible, esta idea de que la racionalización puede leerse en dos dimensiones que son prácticamente opuestas, es una idea que está muy presente. Uno entiende que efectivamente los procesos de racionalización llevan a procesos de modernización, pero al mismo tiempo uno puede pensar que esos procesos de racionalización empiezan a tomar cierta autonomía, que efectivamente se devienen como en elementos o factores de control respecto del mismo, digamos, del mismo acervo de conocimiento. A ver, no voy a entrar en Weber todavía, pero en un momento, ustedes piensen, hay una aporía, digamos, o un elemento contradictorio que Weber efectivamente, que ustedes lo han visitado sistemáticamente, donde efectivamente el alma o el corazón del progreso en clave weberiana tiene que ver con procesos de racionalización. Vieron que para Weber, modernización implica efectivamente racionalización de una serie de esferas. Del mundo en general, digo, del mundo individual, doméstico, pero también del mundo social. Paralelamente al desarrollo de esos procesos de modernización y racionalización, Weber encuentra que, digamos, el paroxismo de esos procesos de racionalización van a generar
una especie de jaula, digamos, un encorsetamiento al cual el hombre va a estar reducido a esas requisitorias que son propias de esos mecanismos racionalizados. Ustedes piensen que el planteo que está haciendo Ramírez Martínez acá pasa por ese lado, pasa por poder pensar que efectivamente la idea de pensar racionalidad y razón tiene justamente digamos, como trasfondo, digamos, esta idea de pensar que efectivamente la racionalidad del conocimiento en búsqueda de una especie de ideal de razón, lo que hace es generar sistemáticamente elementos contradictorios. Eso lo va a hacer, lo va a plasmar, digamos, Weber, en algún caso consciente o no. Digo, la lectura, por supuesto, que va a hacer Habermas de Weber o de los frankfurtianos es distinta a la que hace el propio Weber respecto a los procesos de racionalización. Si bien Weber, digamos, el tipo es el mismo, digamos, el que se encarga de decir en términos teóricos, bueno, efectivamente todo este proceso parece muy digamos, este desencantamiento del mundo a partir de procesos de racionalización es muy atractivo porque efectivamente permite ideas ligadas al progreso, pero a su vez también ese progreso no es que es gratuito, un costo, y tampoco quiere decir que el hombre devenga en un sujeto racional y que entonces la sociedad empiece a racionalizar el conocimiento, eso no quiere decir que el hombre mecánicamente, a partir del conocimiento, queda emancipado. Muy por el contrario, digamos, muy por el contrario. En todo caso, ahí, qué sé yo, uno puede volver a Kant para poder pensar antes de llegar después a Weber. También saben que el modelo sociológico comprensivo que trabaja Weber, al menos en el esquema metodológico, viene de una herencia kantiana muy fuerte, digamos, en todo caso la concepción del individuo, del sujeto, de la posibilidad del conocimiento que difunde, digamos, Weber como posición teórica es similar a la posición, digamos, kantiana, pensando en la finitud del sujeto conocente, digamos, pero antes de llegar a eso, en el planteo kantiano, digamos, para la ilustración, no se requiere más que una sola cosa que tiene que ver con una idea de libertad, digamos. Y justamente una idea de libertad que tiene que ver con hacer de la razón, digamos, un uso público, digamos. Entonces, vieron cuando Kant trabaja en la crítica del juicio, digamos, lo que el tipo dice es que podemos formular, digamos, como tres máximas del entendimiento humano común. Eso, yo me imagino que eso lo han trabajado en filosofía, por supuesto, que tienen que ver con la autonomía, con la validez intersubjetiva, digamos, y con la coherencia del pensamiento. ¿Vieron cuando el tipo trabaja de la idea de estas tres máximas de pensar por uno mismo, pensar poniéndose en lugar de los demás, digamos, en términos empáticos, y pensar siempre estando de acuerdo con uno mismo? Esas máximas aparecen también en la misma formulación weberiana y en un montón de otras formulaciones que están ligadas a estos procesos de racionalización, porque efectivamente estas máximas kantianas, digamos, lo que hacen es, lo que uno puede hacer es entenderlas efectivamente como la concepción normativa de la razón, digamos, que se considera no solo para la razón práctica, sino también a una concepción de una serie de exigencias bajo las cuales se encuentran aquellos que poseen la facultad efectivamente de razonar, digamos. Esto quiere decir, digamos, los seres racionales pueden utilizarlo, digamos, hay un uso correcto de la facultad de la razón, digamos. Hay un elemento no virtuoso, por supuesto, pero es un elemento ético de la razón. Entonces, quiero decir, a partir, lo que trabaja también Ramírez Martínez es que a partir de Kant, efectivamente, se puede pensar, digamos, que la preocupación fundamental de la ilustración es efectivamente la razón, pero es el saber, el núcleo, digamos. Es el asunto que se prioriza, digamos, respecto a asuntos como la autonomía de los seres racionales, digamos, al juicio reflexivo. El problema siempre es que haya un saber que tenga efectivamente asegurada una validez intersubjetiva y también habitar desde esa validez intersubjetiva, digamos, una lógica de sentido común. Digo, para poder pensar que efectivamente la racionalidad no reposa solamente en el sujeto racional, sino que además también reposa en una lógica de sentido común, como una lógica última, que también está presente en Weber, esta idea. Vieron, digamos, que antes de entrar en Weber, digamos, formalmente, pero ustedes saben que la idea de racionalidad o de sujeto racional en Weber, si bien en la sociología weberiana no hay una búsqueda o una pretensión de universalidad, efectivamente hay un último eslabón, hay un último, digamos, refugio, donde Weber puede pensar que efectivamente
todos los hombres puestos a pensar algunas atribuciones, digamos, de sentido, algunas explicaciones de valor, algunas explicaciones a partir del uso de la razón, llegan todos más o menos al mismo camino. Quiere decir, quiere decir Weber, también uno lo puede tomar como una lógica, digamos, que viene heredada de la tradición kantiana. Digamos, el punto que separa, digamos, una explicación racional de una que no lo es un límite, al menos para Weber y para Kant también, notoriamente visible, digamos, porque efectivamente hay un principio de racionalidad, digamos, prácticamente o virtualmente universal, que hace pensar a todos los hombres como punto en común, que efectivamente todos puestos a pensar en ciertas atribuciones no pueden salir con un martes 18. ¿Vieron? ¿Qué sé yo? Digo, piénsenlo en términos formales. Cuando Weber trabaja las explicaciones de algunos contemporáneos respecto de la emergencia del capitalismo. Vieron que eso aparece en, ¿cómo se llama?, en la ética protestante, pero también aparece en la historia universal, digamos, en la historia sobre el feudalismo, digamos, la transición al capitalismo. Cuando el tipo está trabajando en los argumentos, tanto en la ética como en los textos historiográficos, acerca de por qué el capitalismo emerge con las singularidades que emerge, el tipo lo que va haciendo es descartar otras posiciones, pero no por irracionales, sino justamente por una insuficiencia de racionalidad. No es que los tipos lo que dicen está mal, qué sé yo, en la atribución de, no sé, de los geógrafos a pensar que efectivamente el desarrollo del capitalismo se da por un fundamento último respecto a la ubicación de las posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas, el tipo dice, bueno, efectivamente esa es una explicación razonable, digamos. ¿Habita cierta razón en esa argumentación? Sí. Ahora, la argumentación que Weber efectivamente elabora es, para Weber, la más racional para generar un marco explicativo. Esto quiere decir, vieron como después vamos a trabajar las acciones, pero es la acción, es el modo o el fundamento más eficaz para explicar una contingencia histórica. ¿Entienden a dónde está yendo, digamos, lo que yo estoy diciendo de Kant y la evocación que después vamos a hacer de Weber a partir de la lógica kantiana? Efectivamente existe un sujeto cognoscente, efectivamente habita una racionalidad en los sujetos de conocimiento. Ahora, lo importante es el saber, porque efectivamente, de qué modo ese saber con pretensiones de universalidad irradia, digamos, mecanismos de racionalización que después van a habitar el sentido común, es porque efectivamente se entiende que desde ese sentido común es donde van a surgir los mecanismos, digamos, o los criterios de validación de esas apuestas, digamos, de conocimiento que los hombres van difundiendo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Hay un registro que, por eso, digamos, lo que plantea Kant, digamos, en las máximas, tiene que ver con que efectivamente uno puede pensar sobre uno mismo, pero también el tema del pensamiento o el entendimiento o la razón, digamos, vía empática, también pensar como pensaría el otro, implica la presencia de un piso de sentido común, digamos. No el sentido común de los sociólogos del siglo XX, el sentido común en términos del sentido, digamos, de los empiristas, digamos. En Hume aparece una idea efectivamente ligada a que los procesos de racionalización no son solamente procesos que se dan en ciertas esferas, sino que son procesos que tienen como objetivo no, como horizonte, tampoco está formulado en términos explícitos, ¿no es cierto?, pero tienen como horizonte efectivamente la difusión de un tipo de racionalización que es propia de un momento en la historia. Entonces, digamos, el conocimiento no se construye arbitrariamente respecto de cómo uno racionalmente considera o aprende el mundo, sino que efectivamente esa aprehensión del mundo implica una dotación, digamos, de cierta pretensión de universalidad. Entonces, ahí, digamos, lo que uno también puede pensar es que efectivamente la ciencia lo que hace es generar o marchar segura para descifrar una serie de enigmas, digamos, de naturaleza, y entonces que incluso, qué sé yo, lo que plantea Ramírez Martínez es esta idea de que la física en Newton, por ejemplo, la física newtoniana, es como el paradigma, digamos, del conocimiento general. Por eso, efectivamente, también Kant lo que hace es intentar esclarecer cuáles son los fundamentos del conocimiento
metódico, digamos, efectivamente la necesidad de pensar una lógica de conocimiento en clave o en dimensión metodológica es propia, digamos, de la herencia de un siglo que precede, digamos, al siglo de las luces, pero que efectivamente eso, digamos, contagia o se difunde, digamos, en todos los planos de la vida social, en todos los planos de conocimiento, digamos. Quiero decir, eso, digamos, lo que matriza justamente es una serie de condiciones, digamos, de racionalidad que es propia de la ciencia, digamos. Y también a eso se suma, como decíamos recién, algunos aspectos que tienen que ver con el progreso científico y también con el progreso de cierta lógica de ordenamiento moral, digamos, porque la moral cristaliza en todo caso también, digamos, variables o contenidos que están presentes en el sentido común, ¿no? Por eso uno puede pensar que efectivamente todo el proyecto ilustrado se interesa por las actividades humanas. En el fondo, efectivamente, aparece esta idea de saber, porque efectivamente también ese proyecto ilustrado, lo que uno tiene que tomar como referencia, porque es después a donde va a girar, digamos, efectivamente Habermas, hace pie en una idea de emancipación, digamos, en el sentido de una liberación respecto del dogmatismo, digamos, y todo aquello que no esté atravesado o transido por la reflexión, digamos. Por eso, la reflexión acá presupone la unidad de una razón teórica y también de una razón práctica. Piensen que todas las filosofías del XIX se escriben bajo esa lógica, digamos. Por eso, razón se entiende como el uso público, digamos, de la razón, o el uso público del pensamiento y del juicio, digamos, que recupera efectivamente al individuo como al sujeto, digamos, como constructor de su propia razón. En todo caso, es el sujeto el que puede efectivamente destruir esas figuras míticas y efectivamente poder, digamos, y puede fabricar, digamos, un saber que está validado en términos de acuerdos o consensos que provienen de la sociedad en sí misma, digamos, no quedan reducidos a cierto elemento completamente arbitrario, digamos. Por eso, digo, acá piensen que el uso público de la razón se piensa, digamos, en clave o se relaciona con la idea de la intersubjetividad, digamos, y la posibilidad esta que decíamos recién de encontrar un consenso con el fin, efectivamente, de ejercer cierta libertad de la decisión, digamos. Esto lo que hace es emancipar al hombre tanto de sus tutelas materiales como también de ciertas tutelas ideológicas, digamos. En ese sentido, digamos, es que, digamos, se va desvaneciendo la lógica o el fundamento de la explicación mágica y lo que adquiere fuerza efectivamente es el conocimiento racional. Incluso ahora cuando trabajemos Habermas van a ver que la teoría crítica, digamos, efectivamente repone algunos elementos de este proyecto emancipatorio del siglo de las luces, digamos, o del siglo ilustrado, de la ilustración en general, como proyecto emancipatorio. Ustedes piensen que la teoría crítica, la teoría, digamos, habermasiana, viene formateada en una lógica, digamos, vamos a decirlo de este modo, capaz que es muy paroxístico, digamos, pero es una teoría que efectivamente tiene pretensiones revolucionarias, digo, pretensiones emancipadoras. El proyecto, digamos, de la teoría crítica, o de pensar efectivamente una crítica reponiendo los fundamentos de la ilustración, digamos, es un proyecto revolucionario. Tan revolucionario como es efectivamente el siglo XVIII, digamos, en términos de proyecto emancipatorio. Por supuesto, una aclaración, digamos, que va de suyo, digamos, las consecuencias y los efectos que tienen las formulaciones de las teorías, como la teoría crítica del siglo XX, ¿cómo se llama? O los frankfurtianos y lo demás, sufren otra serie de tamices que efectivamente la ilustración no padece porque el siglo XIX todavía, digamos, absorbe ese proyecto ilustrado, ese proyecto hiperracionalista que es propio del siglo XVIII. El siglo XX tiene, como ya hemos trabajado previamente, digamos, tiene una serie de aporías o contradicciones que son mucho más visibles, explícitas, mucho más gráficas, digamos, que impiden al pensamiento, digamos, tener ese marco de última razón universal como tienen las tradiciones ilustradas, digamos. Esto lo digo solo en términos de poder pensar que efectivamente, cuando uno lee a Habermas, digamos, cuando uno lee a Habermas,
o la teoría crítica, digamos, o hay una serie de teorías que son propias, sobre todo en el campo de la sociología política, digamos, la teoría de modernización y lo demás, que lo que los tipos de entrada se encargan de poder presentar, digamos, como una especie de ideal político, es reencarnar un espíritu emancipatorio por las vías de la razón. ¿Por qué? Porque efectivamente los tipos entienden, Habermas, por ejemplo, entiende que el desarrollo de los mecanismos de racionalización llevados al extremo pueden generar una serie de rupturas en otros ámbitos donde es necesario fundar efectivamente la idea de esta intersubjetividad, o la idea de consenso, o la idea de vida social, o lo que llama el mundo de la vida, que se ve tambaleada por una serie de transformaciones que son propias del siglo XX. Quiero decir, esta idea de reponer, o mirar, como dice McLuhan, al futuro a partir del espejo retrovisor, digamos, implica poder recuperar ese espíritu, digamos, no combativo, pero sí emancipatorio de la razón a partir de ciertos insumos, digamos, ciertos acervos teóricos o ciertos acervos o de ciertas racionalidades que van a reponer a una idea de individuo racional, pero que no quede absorbido efectivamente por una lógica de racionalización que es externa a su propia vida, vida como individuo y vida también como ser social. Ahora, ahí lo que habría que entrar ahora entonces es en esta idea de Weber y cómo trabaja, digamos, la racionalidad. Yo lo voy a pasar relativamente rápido porque yo sé que ustedes ya conocen, lo tienen a Weber ahí como un autor sistemáticamente visitado, pero bueno, ustedes saben que el concepto, digamos, de racionalidad que elabora Weber, digamos, lo hace para caracterizar justamente una idea de cierta razón, digamos, que es propia de la cultura occidental, digamos, lo articula efectivamente ver a los elementos que son propios de lo que él llama el capitalismo occidental moderno, o en todo caso de un capitalismo moderno que tiene que ver con también un proceso de occidentalización, digamos, esa racionalidad que es propia del capitalismo moderno o tiene en todo caso una característica que es efectivamente propia de Occidente. Lo que no quiere decir que las otras formas de capitalismo no tengan también un fondo de racionalidad, porque efectivamente la tienen, después lo podemos ver. Ese que chilla es Carlito que se pone mal con lo de Weber. Pero digo, me concentra Carlitos, siempre lo hace a propósito para que yo me concentre. Digo, esta singularidad que el tipo trabaja como proceso de razón o de racionalización para poder pensar el capitalismo occidental y moderno, digamos, tiene que ver con una serie de dimensiones, ya saben, digamos, de la racionalización, que tiene que ver con, qué sé yo, con la vida económica, con la organización capitalista del trabajo formalmente libre, tiene que ver con una lógica de contabilidad racional, tiene que ver con una lógica de un derecho racional, tiene que ver con una idea de burocracia, tiene que ver con una idea de Estado, y con todo aquello que ustedes saben que el tipo va haciendo este elemento comparativo entre las formas en las cuales adquiere, digamos, trascendencia, aspectos de la vida social, política y económica en algunos territorios del mundo y por qué son diferentes en otros territorios. O sea, ¿qué elemento, digamos, configura efectivamente ese fundamento de racionalidad? Digamos? Entonces, lo que el tipo está pensando también, como ustedes ya saben, es que esa organización, digamos, del capitalismo racional, del capitalismo occidental, para Weber no puede haber sido posible sin la separación, por un lado, entre la economía doméstica y la industria, y también con la separación, digamos, o la emergencia de la contabilidad racional, digamos. Ahí uno tiene que pensar que lo que Weber captura, digamos, justamente con el concepto de racionalidad es qué es lo singular de esa sociedad moderna y qué representa efectivamente ese actuar dentro de una organización social, digamos, que se basa justamente en principios de cálculo, digamos, de las condiciones que posibilitan, digamos, la realización de fines, pero que no vienen efectivamente de normas que son sustantivas o derivadas, digamos, de valores de validez universal. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo decía hace un momento la idea de que efectivamente, cuando
Weber va a desprender estos mecanismos de racionalización de las esferas de la vida, que son propios de los procesos de modernización y que configuran la idea de un capitalismo occidental y moderno. El tipo no está pensando en que efectivamente existen, digamos, normas sustantivas que empujan efectivamente a que haya ciertos criterios, digamos, prefabricados respecto de por qué los hombres calculan racionalmente sus acciones. Digamos. A ver, te van a decir, pero no, efectivamente el tipo deriva las ideas de cierta racionalidad respecto de ciertas ideas religiosas. Pero lo que el tipo toma como referencia es el mecanismo de funcionamiento. Lo que el tipo toma como referencia, como dice el mismo Weber, digamos, es un estuche que el contenido puede ser diverso, digamos. O sea, hay un mecanismo de funcionamiento, en todo caso, hay un principio de racionalización, en todo caso, un principio de racionalidad. Hay una última razón que se va desplazando del comportamiento ligado a la vida religiosa a, qué sé yo, la vida comercial. Pero que eso reconfigura, en todo caso, más que reconfigura, configura un tipo de acción comercial que uno puede delimitarla como autónoma. A ver, esto yo sé que estoy diciendo cosas que ustedes ya tienen recontra trabajado, pero cuando el tipo efectivamente toma como fundamento cierto mecanismo de racionalización de la vida religiosa que se desplaza a un mecanismo de racionalización en la vida económica, el tipo no está diciendo que efectivamente lo que se corre son valores, digamos, valores religiosos, verdades sustantivas. Lo que se van corriendo son mecanismos de racionalización que están presentes en la elaboración de un contenido, digamos, religioso y también son procesos de racionalización que se van a correr o se van a desplazar, que son similares, digamos, a cómo el hombre concibe su vida económica. ¿Entienden cuál es la diferencia, digamos? Hay un elemento, vamos a decirlo salvajemente, esto, hay una especie de elemento procedimental de la razón, digamos, que para Weber configura un tipo de racionalidad que es propia de una forma de capitalismo que él llama occidental y moderno y que efectivamente se puede comparar, digamos, se puede abstraer o se puede sistematizar, sobre todo diferencialmente. Usted piensa que el método weberiano es el método histórico comparativo. Los elementos no se dan positivamente, se dan, digamos, el capitalismo occidental moderno tiene su singularidad porque efectivamente comparativo a otras formas de capitalismo, como el capitalismo aventurero, como dice Weber, digamos, lo que configura son dos tipos de racionalidades distintas. Una tiene la herencia, como decía salvajemente, en todo caso, el ethos, la forma, digamos, de cierto mecanismo de racionalidad y otra tiene otro, digamos. ¿Hay racionalidad en las dos? Sí, una es más eficaz, como decíamos previamente en la explicación weberiana respecto a la emergencia del capitalismo. ¿Hay una forma más eficaz de explicar la emergencia del capitalismo? Sí. ¿Cuál es? La que Weber plantea, que efectivamente él entiende que es esa. ¿Hay en Weber pretensión de universalidad en la formulación teórica? No, porque el tipo entiende que la racionalidad, en todo caso, el conocimiento racional, como efectivamente el hombre, como dice Kant, es un ser finito, puede alcanzar un margen explicativo que está reducido a la potencia explicativa del investigador. Pero no hay un explicador universal, digamos. Por todo caso, no hay un criterio universal, del mismo modo que tampoco hay una razón universal que permita explicar cómo el mundo funciona. Lo que tienen en común esas teorizaciones es que todas tienen una racionalidad, digamos. En todo caso, hay un mecanismo de racionalización que permite acceder a una forma de conocimiento que se va a evocar, digamos, más eficazmente o menos eficazmente. ¿De qué va a depender que la eficacia sea mayor o menor? Va a depender de qué rebote tenga, digamos, en términos de validación intersubjetiva. A ver si. Yo le voy a dar un ejemplo que trabajo cuando trabajamos Weber en las teorías sociales, digamos. Vieron que cuando uno argumenta esta idea de las explicaciones causales, digamos que para Weber siempre son fragmentarias, no universales, digamos, son conexiones causales que son plausibles de ser derribadas con una argumentación causal que tenga una eficacia mayor, pero lo que el tipo está pensando es que hay explicaciones que son válidas, digamos, toda explicación es válida. Imagínense, no sé si lo dije acá en algunos, a ese ejemplo, pero si uno le pregunta
un pibe que escucha voces, por ejemplo, y entonces la mamá del pibe que escucha voces, el pibe tiene 15 años, escucha la voz de Dios que le dice que se consagre la vida, digamos, a la vida religiosa. Si la mujer, la mamá del pibe está preocupada, habla con un cura y el cura le dice, no, el pibe lo que está escuchando es la voz de Dios que lo llama a la consagración, se tiene que hacer sacerdote, es una explicación racional, en un marco referencial que tiene que ver con la vida religiosa. Pero si la mamá del pibe, misma mamá que fue a hablar con el cura, en un proceso hipermoderno, digamos, se va a hablar con un psicoanalista y le dice al psicoanalista, mirá, mi hijo escucha voces y le dice que esto tiene, que le habla a Dios, el psicoanalista le va a decir, el psicoanalista, su hijo está loco, señora, porque su hijo escucha voces y el delirio auditivo en el psicoanálisis indica psicosis. ¿Quién tiene razón, el cura o el psicoanalista? Uno podría pensar, en primer plano, digamos, los dos tienen razón, son discursos que tienen, digamos, cierta racionalidad interna respecto al marco referencial que están tomando. Ahora, en términos explicativos, ¿qué explicación parece más eficaz? Tal vez, probablemente, muy probablemente, la del psicoanalista. ¿Por qué? Digo, puede haber otra explicación de otro orden, por supuesto. ¿Por qué? Porque efectivamente los principios de racionalidad que visita una argumentación como la psicoanalítica, digamos, tienen un rebote de una virtualmente, digamos, de un rebote intersubjetivo que es mucho mayor porque es mucho más eficaz la explicación. Digo, si uno que no es ni psicoanalista ni religioso debiera comprar una de las dos explicaciones, probablemente, como uno es un sujeto racional, compre la segunda explicación, porque es filocientífica, porque tiene que ver con un discurso que está acreditado históricamente, porque tiene que ver con la emergencia de ciertos discursos hegemónicos en el campo de la salud mental. Entonces, digamos, funciona más eficazmente. No es que toda explicación es lo mismo que cualquier otra. O sea, no es que los principios de racionalidad dependen solamente de la argucia del investigador, digamos, o del potencial explicativo que tenga cada investigación. Dependen efectivamente de un rebote que funciona en términos de lo que, digamos, veníamos trabajando como sentido común, que viene de un rebote intersubjetivo. Digo, nadie fabrica un tipo de explicación que sea, digo, al menos en una digo, por eso, digo, en una sociedad que tenga que ser una sociedad más o menos desarrollada, qué sé yo. No sé, se me ocurren un millón de ejemplos más, digamos, pero le voy a complicar al pedo. Pero entienden lo que está yendo, digamos, Ramírez Martínez cuando toma a Weber pensando que efectivamente esas ideas, o la idea de racionalidad, la idea de razón, en Weber tienen un mecanismo explicativo que también, digamos, tamiza o hereda o repone algunos elementos que son propios de la modernidad, propios de la ilustración, propios de la filosofía kantiana, pero que el tipo le puede imprimir una especie de sesgo explicativo que tiene una potencia, digamos, que es mucho más importante, digamos. De cualquier forma, también lo que plantea Ramírez Martínez es que en Weber, digamos, aparecen como algunas infracciones, digamos, sobre el problema de racionalidad que han sido criticadas históricamente. Ustedes saben que a Weber lo han fajado, digamos, o sea, lo han tenido a maltraer, digamos, las explicaciones hiperracionalistas, algunas teorías que son, digamos, anticomprensivistas, digamos, teorías más universalistas, efectivamente pueden pensar que la idea de racionalidad en Weber, digamos, es una idea que bastante lábil, cosa que efectivamente uno puede ser así, digamos, porque efectivamente lo que se puede criticar es que para Weber racionalismo se puede significar una cosa cuando se considera el tipo de racionalización con el cual un pensador construye una imagen del mundo, digamos, y entonces genera un tipo de teórico de la realidad, digamos, que puede ser, a partir de ciertos conceptos, digamos, puede ser aceptado casi como una postura universal, pero también para Weber el racionalismo puede significar otra cosa, digamos, puede significar la acción de una persona que toma en cuenta el logro, digamos, de un fin práctico y entonces, digamos, utiliza la racionalidad para poder elegir el medio que sea más eficaz para alcanzar los fines. Esto quiere decir, para Weber, digamos, una acción racionalmente puede ser comprendida si se encuentra vinculada, digamos, a una conexión de sentido, digamos, o sea, que puede ser captable en un sentido, puede ser inteligible en un sentido unívoco, digamos. Ustedes piensen que la idea de racionalidad para ver también significa esta idea de una planificación metódica, digamos, también. Por eso Weber distingue, digamos, entre racionalidad material y racionalidad formal. ¿Vieron cuando, esto seguramente lo
lo han trabajado, digamos, por supuesto, vieron ¿cómo se llama? En la tipificación de las acciones que trabaja Weber, las acciones racionales y las no racionales, racionales con arreglo a fines o orientadas por los fines, o las orientadas con arreglo a valores, o acción racional con arreglo a valores. Vieron que eso también siempre tiene que ver la traducción, pero cuando uno dice, digamos, acción racional con arreglo a fines, la idea de con arreglo, para nosotros no es un uso, digamos, visitado. Entonces uno puede pensar, la acción racional está orientada hacia los fines u orientada hacia los valores. Ahora, esta figura de una doble racionalidad, o en todo caso de un fundamento formal o un fundamento material, digamos, en la acción del individuo, es un elemento que pareciera, digamos, imprimir a la argumentación weberiana cierta cuestión, digamos, contraria, digamos, cierta cuestión, o se orienta por el valor o se orienta por la búsqueda de los fines. Digo, entiende que son dimensiones explicativas, digamos, que no proyectan una idea de univocidad, digamos, en la razón, pero que efectivamente, en términos argumentales, para ver, son completamente eficaces en la explicación. Digo, cuando el tipo entiende que en el capitalismo desarrollado, efectivamente, las acciones, el último mecanismo, digamos, porque aparte ustedes saben que Weber era un liberal, digamos, muy comprometido con el pensamiento. Ustedes piensen que Weber es un liberal en el principio del siglo XX, cuando el liberalismo no goza de ningún prestigio académico y de ningún orden, digamos. Sin embargo, Weber tiene esa cosa de reivindicar aspectos del liberalismo que han sido completamente ya puestos, no les voy a decir en jaque, pero sí que los han fastidiado a Gusto y Piacere, digamos. Poder pensar que efectivamente en la acción racional con arreglo a fines, digamos, la lógica del comportamiento del mercado, del famoso homo economicus, digamos, reposa en un proyecto de racionalidad, es una idea, aunque autores que son posteriores a Weber, decir, bueno, pensar que efectivamente ese cálculo racional está presente, digamos, en la construcción, efectivamente, de un ordenamiento como el capitalismo occidental, parece, digamos, un fundamento bastante débil, digamos. Sobre todo, digo, que las críticas a este fundamento vienen de las tradiciones marxistas, a las cuales Weber no le tenía ninguna simpatía, digamos. Pero, digo, más allá de esas contradicciones, yo les decía hace un momento, cuando uno trabaja esta idea de racionalidad, la idea de razón, efectivamente, digamos, está poder pensar la razón o la racionalidad, digamos, y entonces esas contradicciones son propias en todo caso, lo que plantea Ramírez Martínez es que esas aporías son internas, digamos, al propio proyecto ilustrado, al propio proyecto de la racionalidad. La racionalidad no va nunca en un solo sentido, digamos. La racionalidad genera efectivamente, por la misma potencia, la racionalidad genera una serie de interferencias que tienen como derivas, digamos, algunos elementos contradictorios. Pero vamos otra vez a ver. Weber, digamos, entiende que la cuestión del racionalismo occidental entiende el significado, digamos, de la modernidad y las causas y consecuencias que son colaterales, digamos, a la modernización capitalista, a partir efectivamente de esta acción, como decíamos recién, racional respecto al comportamiento de la vida y además respecto de cómo el hombre, digamos, racionaliza las imágenes del mundo. Digo, ustedes piensen que cuando uno entiende en perspectiva weberiana cómo el hombre asimila el mundo y cómo lo explica, ¿vieron? Digo, alguna deriva mínima de la posición weberiana en términos científicos. Vieron que Weber enrola la sociología, digamos, dentro de las ciencias de la cultura. Con otras, digamos, que para el tipo son bastante atractivas, digamos. El tipo que está preocupado también por el lenguaje, por supuesto por la economía, digamos, que en todo caso la impresión o la lectura, digamos, que Weber hace de la sociedad es, en un punto de vista unilateral económico, es porque efectivamente el tipo entiende que, bueno, desde la economía se puede dar una imagen de cómo funciona el mundo desde una visión, digo, de un punto de vista económico. Digo, el hombre, el investigador, el hombre de la ciencia,
aparte vieron que en Weber está dotado de toda una aura ética, digamos, la lógica del conocimiento científico, y en otro plano, digamos, aparece la lógica del hombre, del político, digamos, eso también lo debe haber trabajado sin duda, pero vuelvo a la idea. Cuando Weber está pensando que efectivamente el conocimiento, cuando vas a la ciencia, lo que propende es a generar imágenes del mundo, digamos, esa posibilidad explicativa de esas imágenes del mundo, y en todo caso, la captura de esas imágenes del mundo, la captura de esas explicaciones del mundo como capturas racionales, como capturas, digamos, como cierta veracidad, tienen rebote porque tienen justamente impresa en esa captura del mundo, en esa explicación, tienen impresa digamos, un marco, un fondo, digamos, de razón que habita en cualquier tipo que, con dos dedos de frente, pasó salvajemente, o con dos dedos de racionalidad, puede entender que es una explicación medianamente razonable. Digo, ahí ustedes piensen que en la idea weberiana del desencantamiento del mundo, justamente, que vieron, que a mí me parece siempre un sintagma maravilloso la idea de que el mundo queda desencantado, sobre todo viniendo, ustedes saben que Weber era un depresivo crónico, digamos, o sea, viniendo un tipo depresivo, que el tipo piensa en cómo el mundo es un lugar completamente desencantado. Lo que lo desencanta efectivamente son procesos de racionalización que pretenden, digamos, un conocimiento que tiene, digamos, cierta, no pretensión de universalidad, como la sociología científica, digamos, pero sí cierto, digamos, pretensión de racionalidad, y que esa racionalidad el tipo infiere, o apuesta en todo caso, a que va a ser capturado como una racionalidad de fondo y universal. Fíjense lo siguiente. Hay unas consideraciones que Weber toma cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que Weber participa, digamos, no en el frente de batalla, pero sí, digamos, en un territorio que no me voy a acordar nunca cómo se llama. Digamos, Weber dirige los hospitales, digamos, que atienden a los tipos que vienen hechos mierda del frente de batalla. Y el tipo, en la primera instancia de la emergencia de la guerra, ustedes también saben que Weber era un nacionalista muy fuerte, el tipo entiende que la guerra, efectivamente, independientemente de saber cuál sea el resultado, es grande y maravillosa. Esto quiere decir, el tipo entiende así, emocionado, digamos, en una acción casi no racional emotiva, el tipo captura la guerra como un elemento sorpresivo, digamos, en términos de la cohesión que va a generar efectivamente en el espíritu alemán la situación, digamos, de un conflicto beligerante, al cual Weber apuesta, por supuesto, digamos, que Alemania va a salir triunfante. Con el paso del tiempo, con los devenires de la guerra, y cuando, digamos, Weber está entendiendo que Alemania va a terminar del modo que termina, hay todo un proceso que efectivamente, ustedes también saben que Weber participa, digamos, del Pacto de Versalles, digamos, el tipo es uno de los que hace los borradores, digamos, de la Constitución de Weimar. Digamos, hay todo un proceso de racionalización de la propia captura del elemento de la guerra, que uno podría pensar en los mismos términos que el tipo plantea su idea de ciencia. Esto quiere decir, hay cierto encantamiento, digamos, del mundo que se va perdiendo a partir de que el hombre tiene la capacidad y la razón, que va a tamizar que algunas imágenes del mundo no tienen ese encanto que parecieran tener. Quiero decir, la guerra como un proyecto, digamos, de difusión del imperio alemán, digamos, parece una cosa muy encantadora de entrada para un nacionalista, un economista nacionalista como es Weber, un imperialista como es Weber, pero en el momento en el cual las situaciones van deparando, digamos, la emergencia digamos, de ciertas experiencias que son terribles en todos los niveles, digamos, bueno, entonces empecemos a poder pensar que efectivamente, bueno, la guerra, la política no pasa por este lado, digamos, la guerra como conflicto, digamos, o en todo caso, todo encuentro beligerante para ver después tiene una lógica, un rebote, digamos, que es muy fuerte. Ustedes piensan en las relaciones sociales que plantea Weber cuando trabaja en las relaciones sociales de lucha y lo demás, digamos, esa motivación de los actores también queda, digamos, prendida a una bajada a la racionalidad que desencanta efectivamente todo aquello que uno puede. Digo, ¿por qué nosotros podemos pensar ahora que cualquier conflicto bélico que se dirima en cualquier parte del mundo no puede generar más que consecuencias catastróficas?
uno lo aprendió de la experiencia, pero más allá de la experiencia, uno lo aprende de cierto, digamos, de cierto piso referencial que uno tiene como captura de razón. Digamos. Weber está pensando en que efectivamente esa racionalidad, porque hablaba de la ciencia, digamos, esa racionalidad de la ciencia, o en todo caso, esa idea explicativa de las ciencias que proyectan imágenes del mundo, funcionan cuando efectivamente esas imágenes que proyectan, esas explicaciones del mundo, tienen un piso de racionalidad que son universales. Llamémosle consenso intersubjetivo. Vieron que Weber trabaja también, sobre todo en la parte que trabaja sociología política, digamos, cuando trabaja noción de Estado, bueno, las dominaciones también, la dominación racional legal sobre todo, la idea del consenso, hay todo un tratado, digamos, un tratado, pensaba en Versalles y el consenso, digamos, pero hay una sistematización de la idea de consenso en Weber, digamos, que el tipo la piensa en términos, digamos, como jurista, ¿vieron? Ustedes saben que Weber estudia jurisprudencia, digamos, estudia derecho igual que los otros sociólogos clásicos, digamos, pero cuando el tipo se pone a, cuando hay ¿entiendes a dónde voy, digamos? Cuando hay esta, a ver, decís andás a bajar completa, con las papas queman, digamos, lo que queda último es la razón, digamos. En ese sentido, uno puede pensar que efectivamente hay una lógica de, por un lado, perder ese espíritu de desencantamiento, perder esa cosa, esa posibilidad, ese potencial del encantamiento, pero bueno, esto también trae como consecuencia una serie de de beneficio en términos de la idea de progreso. A ver, tengo acá un machete que estaba pensando que me fui a la mierda con Weber, por supuesto, porque eso, bueno, donde aparece esta idea también, la paso rápidamente, de que Weber indica justamente que la racionalidad formal es, digamos, el final de todo tipo de civilización, digamos, impregna todos los ámbitos, el ámbito de la ciencia, la organización, la ley, el orden, la filosofía, el arte, el Estado, digamos, y también, digamos, lo que digamos, domina es la vida pública y también la vida privada, digamos, y por eso, finalmente, lo que decíamos antes, se convierte en una jaula de hierro que potencialmente no va a encontrar una salida. Esto, ustedes piensen esta idea para retomarla cuando trabajemos la teoría crítica. Esta idea de que efectivamente los procesos de racionalización, en todo caso, los procesos de modernización, que para Weber van de la mano con los procesos de racionalización, y que entonces esos mecanismos de racionalización después atañen a todo el ordenamiento social, que van desde la vida pública estatal, social económica, a la vida doméstica, digamos, la vida individual, derivan después en esta idea de la jaula de hierro. Pero ustedes también piensen que en esta lógica de la jaula de hierro, yo siempre, capaz que por mi deformación, digamos, como psicólogo, pero la idea de que esa jaula de hierro efectivamente no deja margen de acción, digamos, primero que producto de un hombre depresivo, porque, digo, para el tipo se vuelve en un problema. Y ahí está lo que yo decía hace un momento también, y lo que va a retomar después la teoría crítica, digamos, ahí lo que emerge es esa contradicción, digamos, el proceso de racionalización, en todo caso el proyecto, la evolución no es la palabra, la modernización vía racionalización de la vida, lo que genera como impresión es efectivamente un elemento emancipatorio, digamos. Ustedes piensen que la racionalización de los medios de producción, lo que generan, digo, los medios productivos, las fuerzas productivas, lo que genera es efectivamente la posibilidad de una economía superávit que no existía nunca previamente al desarrollo de esos medios materiales de producción. También genera la equidad jurídica entre individuos que antes no conocían lo que era la misma idea de igualdad jurídica. Más allá de las críticas marxianas, digamos, esta idea de igualdad jurídica en el capitalismo. Pero es visible, digamos, o sea, el hecho de poder pensar que hay digamos, un consenso jurídico respecto de poder pensar la igualdad jurídica y que todos los ciudadanos somos pasibles de ser condenados, digamos, o de pasar por una vía de juridización, digamos, de la cuestión doméstica, son atributos que tienen las sociedades más desarrolladas, las sociedades modernas, digamos, que son logros, efectivamente. Digo,
el tipo entiende que el mundo viene funcionando en un criterio y una velocidad que parece brillante, digamos, es maravillante, porque el mismo Weber lo plantea, digamos, en Historia Económica General, digamos, el tipo va trabajando los pasos de la sociedad feudal, digamos, a la lógica de la acumulación capitalista, y el tipo entiende que la emergencia de la matemática en términos racionales, el derecho racional, la contabilidad racional, son cosas que yo me imagino, digamos, a ver, trabajando esa idea como cuando Freud descubre el inconsciente, digamos, debe generar una situación maravillosa en poder pensar que efectivamente hay territorios en los cuales esos procesos de racionalización han tenido, digamos, unas consecuencias que son maravillosas y brillantes. Ahora, también en el doblez, en el mismo proceso, entender que eso genera una serie de situaciones de mierda, como por ejemplo esto de la jaula de hierro, que para el tipo es impasable. Digo, no es que piensen en un autor que está pensando en una clave de un liberalismo, digamos, vamos, un liberalismo de izquierda, lo que uno podría pensar ahora, digamos, como es el weberiano, digamos, pero pensar en clave de reivindicación de libertades individuales, pensar que efectivamente la misma lógica emancipatoria de la razón ha condenado al hombre a una jaula de hierro, de la cual el tipo no tiene ninguna chance de correrse, es un bajón. Digo, por eso decía, es un tipo depresivo, porque no hay ningún elemento, a ver, no hay ningún arma, vamos a decir salvajemente, no hay ningún dispositivo que permita estallar esa jaula de hierro. Digo, propio de un depresivo, el mundo es una porquería, o en todo caso ha devenido una porquería, y va a terminar siendo una cosa mucho peor. Digo, en el caso de Weber, no es que digamos, lo que el futuro muestra, digamos, es una vida emancipada, feliz, y con la gente corriendo por la calle, digamos, en un mundo libre y emancipado. No, ¿por qué no? Porque no hay criterio más que la razón para poder, digamos, la razón es la que encierra, la que captura, digamos, la que coerciona, la que limita a la razón misma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la lectura weberiana, pero digo, tomemos esto como referencia para poder trabajar después las distancias con la teoría crítica o la teoría habermasiana. ¿Por qué? Porque efectivamente en los planteos, digamos, habermasianos, por supuesto por su herencia, digamos, marxista, los mismos en la misma lógica de racionalización de los sistemas aparecen las herramientas para la emancipación, digamos, de los elementos que son coercitivos en el propio sistema racionalizado. Vieron como en el caso de Marx, que la misma evolución, digamos, de las fuerzas productivas va a generar las contradicciones necesarias para transformar a ese modo de producción. Digo, la burguesía como clase revolucionaria emerge, digamos, en un contexto de antiguo régimen, digamos, de sociedad feudal, donde se empiezan a dinamitar, digamos, los propios pilares de esa sociedad. Bueno, para ver esos pilares no tienen posibilidad de ser dinamitados, para la teoría crítica sí existen esos pilares. Por supuesto que no son los mismos en la teoría crítica para Habermas, como ustedes ya saben, no son los mismos pilares, no son la misma dinamita, vamos a decirlo de este modo, que está pensando Marx, digamos. En Marx la dinamita es el agente de cambio, digamos, que es la clase revolucionaria, por definición, digamos, que es la clase asalariada, la clase obrera, digamos, en el caso de la teoría crítica, que son tipos del siglo XX, ya se dan cuenta que ese proyecto, digamos, emancipatorio por parte de una clase no existe como tal. Entonces, digo, ¿por qué esta autora, Ramírez Martínez, arranca pensando cuál es el proyecto de la modernidad, o en todo caso, cuál es el emparentamiento en la modernidad y la razón, cuál es el fundamento del siglo XVIII, en la Ilustración en general, cuáles son las derivas kantianas, digamos, las derivas empiristas de la consideración de la razón. Después presenta esta idea de racionalidad, donde Weber nos cuenta lo suyo, nos da singularidad. Ahora vamos a trabajar, les voy a comentar dos o tres cosas sobre la teoría de Frankfurt para después poder llegar efectivamente a la teoría crítica. Natalie Medina levantó la mano. Y otro ejemplo que sea de los disruptivos, digamos, después del siglo XX, ¿cuál podría ser? No, eso, digo, ustedes piensen, digo, en lo disruptivo para poder pensar un proyecto emancipatorio. Esa es la pregunta, digamos. Ustedes piensen que los que
en todo caso orientan su reflexión a un proyecto emancipatorio son todas las corrientes que son filo marxistas, voy a decir de este modo, digamos, los neomarxistas, los postmarxistas, qué sé yo. Hay un montón de tipos. Lo que está en claro en el marxismo, esto nos va a ocupar después otra clase más adelante, digo, para pensar estas perspectivas. Pero los neomarxistas o los postmarxistas o los marxistas más mecanicistas, digamos, como el caso de Negri, todos tienen una idea de que efectivamente hay algunas claves para pensar cierto proyecto emancipatorio. En el caso de Negri, la idea esta que los tipos acuñan con Hart de la multitud, digamos, contra el imperio, en el caso, bueno, de la CLO, poder pensar estas demandas o los populismos, digamos, con un horizonte, no vamos a decir revolucionario porque no lo son, pero sí, digamos, con un horizonte de transformación, digamos, con un espíritu revolucionario, existe. No existe para el caso weberiano o de algunas de las tradiciones que no son tampoco tradiciones revolucionarias. Ustedes piensen, la sociología, que no es una ciencia revolucionaria por definición, tampoco no lo es, pero cuando uno lee tipos como Luhmann, que ya hemos trabajado algo, ahí estaba leyendo también que después de vacaciones vamos a trabajar el texto Poder de Luhmann. Ahí tampoco hay una lógica de proyecto revolucionario, porque efectivamente el sistema te va morfando, o los sistemas en todo caso tienen un elemento casi de erosión sobre un proyecto que no sea la misma lógica propia de la reproducción del sistema. Ustedes piensen por qué Habermas tiene, desde una perspectiva sistémica, ¿no? donde uno puede enrolar, digamos, a la formulación habermasiana, en todo caso en la discusión con Luhmann, en Habermas, como en la teoría crítica, hay un horizonte que tiene que ver con un proyecto emancipatorio y que viene no de un agente en particular, sino que viene de una lógica potenciada por la razón. Por eso yo les decía cómo arma Ramírez Martínez el texto, digamos. Primero te cuenta qué hay en el proyecto ilustrado, digamos. Después te va a contar más o menos qué hereda, cómo lo repone Weber. Ahora vamos a ver qué dicen los frankfurtianos respecto de este proyecto de racionalidad o emancipatorio y demás. Y después vamos a poder pensar cómo efectivamente una de las patas, digamos, argumentales es la pata de Habermas, donde efectivamente hay un proyecto emancipatorio que repone, digamos, aquello que viene como objeto fundante, digamos, del proyecto ilustrado, digamos. No voy a decir ninguna cuestión, pero no sé si vamos a llegar a trabajar el corazón, digamos, pero después cuando nos encontremos, digamos, y trabajemos efectivamente la argumentación habermasiana, van a ver que los planteos son muy interesantes, digo, son muy interesantes por el tipo de recurso, o en todo caso, por en qué plano Habermas apela a la racionalidad de los sujetos, digamos. En ese sentido está muy bueno, que es distinto, digamos, a cómo apela la escuela, los frankfurtianos, digamos, en todo caso la escuela de Frankfurt en relación a la racionalidad. Pero, ¿qué dicen? Vamos a visitar mínimamente algunos elementos de la escuela de Frankfurt. Al autor que Ramírez Martínez toma es Marcuse. Yo tampoco sé si ustedes han leído a Marcuse en alguno de los textos. Marcuse es un autor que si uno no lo leyó por adentro, siempre lo ha leído por afuera, porque la obra, digamos, de Marcuse es muy extensa y aparte muy atractiva en términos de que ha tenido mucha difusión, sobre todo en la década del 60-70, en virtud no solo de su pertenencia teórica, sino de que los insumos que el tipo toma para teorizar son dos cosas muy, digamos, inmediatas a su propia producción. Digamos. O sea, Marcuse es un tipo muy interesante. Incluso toma también ideas del psicoanálisis. Ustedes saben que la escuela de Frankfurt cruza marxismo y psicoanálisis de un modo muy eficaz. Y uno de los tipos que lo hace con mayor eficacia, supongamos, es Marcuse. Hay un texto de Marcuse, yo siempre lo recomiendo porque a mí me pareció tan simpático cuando lo leí y tan atractivo. Un desliz adolescente, porque todavía no he estudiado psicología, no estudiado psicología, que se llama Eros y Civilización, que es un texto alucinante, porque también que es un texto muy setentista, digamos, muy romántico, pero es maravilloso, porque ahí uno entiende que es un autor, qué sé yo, que se sale
las tradiciones académicas, digamos, más, son prototípicas de la Escuela de Frankfurt, digamos, para darle un vuelo un poco más romántico a algún proyecto revolucionario que está vivo en Marcuse. De cualquier modo, efectivamente Marcuse hace una revisión crítica de la interpretación weberiana, digamos, de la razón, que se materializa efectivamente en la industria capitalista, y efectivamente en Marcuse lo que hay es una denuncia, digamos, para pensar que es falsa esta idea de cierta neutralidad valorativa de la economía y justamente de la técnica que impulsa la civilización occidental. Esto hace referencia, ustedes saben que en la argumentación weberiana, o en todo caso, en las pretensiones científicas que están planteadas en la formulación de Weber, ustedes saben que es una de las cosas, no lo mencioné, pero ya lo deben haber visto, por supuesto, una de las ideas que habita a la ciencia, la sociología comprensiva, está esta idea de la neutralidad valorativa, que un recurso que Weber entiende debe tener la ciencia, en los términos que la ciencia, vieron que para Weber la ciencia no te va a mostrar qué podés hacer, lo que no te va a decir es qué hacer. Porque en todo caso la ciencia te puede generar o puede promover, digamos, o puede explicitar algunos medios con los cuales el hombre cuenta, lo que no te va a decir es qué medio tenés que elegir, porque como buen liberal, digamos, la responsabilidad última en la decisión de la elección del medio es del individuo, que lo va a hacer racionalmente con arreglo a fines o a valores, digamos, sobre eso radica la racionalidad. Aparte, Weber incluso dice que no hay uno proponiendo medios, incluso uno desde la neutralidad valorativa también puede generar la promoción de medios que critiquen indirectamente el fin. Porque hay algo, digo, quedemos en claro esta idea de esa neutralidad valorativa. Hay un elemento como que sí, ustedes saben que también que es muy crítico en Weber, de poder pensar efectivamente esta idea de que la ciencia se mantenga neutral y que efectivamente hay un uso, en ese caso, instrumental de la ciencia. Digamos que efectivamente uno puede pensar que en la sociología weberiana opera como tal. Digamos, la crítica de Marcuse a pensar que efectivamente, criticar la posición respecto de Weber pensando neutralidad relativa en la ciencia, pero a su vez pensar también lo que plantea Marcuse es que efectivamente no hay ninguna neutralidad científica en desarrollar, digamos, una serie de elementos técnicos, digamos, o de recursos técnicos, o materialización, digamos, de ciertos recursos técnicos. No tiene nada de inocente eso, digamos. No hay nada espontáneo, digamos, como uno podría pensar que efectivamente aparece en Weber. Les iba a decir otra cosa respecto de esto en Weber. Bueno, ya me voy a acordar, digamos, que tiene que ver con esta idea de la neutralidad relativa y pensar que efectivamente la elección, digamos, la elección racional, o en todo caso, la racionalidad del actor social en Weber está puesta en la elección del medio para la consecución de un fin, independientemente de que el fin sea o no racional. Por eso la crítica, digamos, al marcusiana puede ser, está ligada, digamos, puede ser, está ligada, digamos, a esa lógica de la promoción de medios implica neutralidad relativa. La ciencia no tiene nada que ver con las cosas que te proponen, digamos. No, dice Marcuse, efectivamente lo que posibilita, digamos, esas capturas, digamos, de cierto criterio de racionalidad es el conocimiento científico. A ver si yo puedo ser claro con esto. Dice Marcuse, dice Weber, la ciencia, por ejemplo, cuando uno mide Hitler quiere, en el proyecto nazi, digamos, en el proyecto de eliminación de una raza digamos, por un potencial peligro biológico, como lo plantea Foucault, digamos, Hitler, digamos, el nazismo, digamos, tiene una serie de rudimentos técnicos, científicos, que le permiten, digamos, cargarse la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Entonces, digamos, puesto a elegir, el nazismo se encuentra con que hay una serie de... Ustedes saben que digamos, el desarrollo de las cámaras de gas
y el uso, digamos, recurrente de las cámaras de gas en los campos de concentración, no es inmediato, no es que el primer campo de concentración que se abre, que es el ¿cómo se llama? Oraniensburg, afuera de Berlín, digamos, la experiencia entre el inicio del campo de concentración y la experiencia con la cámara de gas tiene un tiempo, digo. Cuando empiezan a probar, los tipos ven que eso tiene una eficacia fuerte, digamos, para la eliminación sistemática de personas. Ahora, el objetivo de los tipos, que es la eliminación sistemática de personas, no es un fin racional, ¿estamos de acuerdo? Ahora, los medios que la ciencia le propone son racionales de acuerdo al fin que los tipos se están planteando, que es la eliminación sistemática de personas. ¿Entienden cómo funciona? ¿Cuál sería la apuesta weberiana ahí? Weber diría, bueno, ahí no tiene nada que ver la ciencia. O sea, la ciencia en todo caso, digamos, descubre mecanismos técnicos que después el uso recursivo de esos mecanismos técnicos es responsabilidad última de aquel que aplica esos mecanismos para alcanzar un fin. Es como el diseño de la reacción de los átomos, digamos, en Einstein y el uso de la bomba atómica después, digamos. O sea, ¿Einstein tiene que ver con eso? No, porque la idea está pensada con otra orientación. Bueno, se termina usando para cepillar gente, digamos. ¿Entienden? Entonces, lo que el planteo, por eso digo, esa neutralidad relativa que Weber le atribuye a la ciencia, digamos, para Marcuse, no va, digamos. El tipo entiende, Marcuse entiende que una vez que la razón instrumental técnica, digamos, o tecnicista de bien universal, la producción económica ya con eso invadió todas las esferas de la vida social y configura efectivamente un proyecto histórico determinado de un tipo de sociedad determinada, digamos, que proyecta efectivamente un mundo que se materializa en términos de la búsqueda de cierta racionalidad y cierta dominación. Quiere decir Marcuse, digamos, toda la razón instrumental, digamos, que es propia de los procesos de racionalización o de modernización, no son, digamos, vamos a decir, inocentes, no son espontáneos, implican o montan ahí efectivamente un proyecto de sociedad, implican un proyecto, digamos, de dominación, que es la dominación de la técnica, el saber técnico, digamos, el saber hiperracionalizado sobre la vida humana, digamos, ahí la racionalidad formal, digamos, para Marcuse es justamente la del cálculo sistemático y metódico, digamos, del impulso de los hombres a adquirir, digamos, mercancías, digamos, cálculo que efectivamente resulta factible cuando se vuelve un cálculo necesario para la búsqueda de rentabilidad, digamos, y entonces la rentabilidad se vuelve la racionalidad propia del sistema. Esto lo que va a plantear Marcuse es que efectivamente todos esos procesos de tecnificación que habitan, digamos, estos cálculos que tienen que ver con un cálculo de producción, consumo y rentabilidad, son resultados justamente de un proceso de matematización universal. Ustedes piensen que en la posición, digamos, marcusiana, lo que el tipo está pensando es que efectivamente ¿por qué dice de matematización universal? Porque el cálculo matemático, al cual Weber, digamos, toma como paradigma el cálculo racional, la contabilidad racional, la matemática digamos, aplicada al control de la contabilidad racional, para Marcuse lo que hace esa aplicación de esos mecanismos de racionalización es efectivamente volver todo a un cálculo matemático, digamos. La vida efectivamente, la vida doméstica, la vida social, la vida económica por supuesto, pero todas las dimensiones de la vida que no habían sido todavía racionalizadas al extremo de la racionalización matemática, devienen en una sola dimensión. El texto, ustedes piensen que hay un texto, el texto de Marcuse, que trabaja estos conflictos, se llama El hombre unidimensional, porque efectivamente la dimensión en la cual el hombre, digamos, puede ser capturado el hombre es la dimensión del saber matemático, en todo caso, de esta matematización universal, digamos. Se trata, dice Marcuse, de la dominación sobre las singularidades de los hombres, digamos, que quedan reducidas a cantidades y a valores de cambio, digamos. El problema que los tipos están viendo es justamente, ¿vieron lo que trabaja esto? Lo vamos a visitar reiteradamente. ¿Vieron cuando Marx trabaja, ¿cómo se llama? En El Capital, el fetichismo de la mercancía, digamos, que el tipo dice que los hombres se vuelven
una realidad material, o los hombres quedan cosificados, bueno, eso se llama proceso de reificación, digamos. Ese proceso de cosificación de la vida es lo que el tipo está pensando, efectivamente, que este potencial del desarrollo técnico lo que hace es volver al hombre una mercancía cosificada, digamos. Toma la teoría crítica, la teoría, los frankfurtianos, digamos, toman efectivamente el Marx, digamos, de la cosificación, el Marx de la reificación, el Marx del fetichismo de la mercancía, digamos. Esta idea de que todo vuelve a un plano mercantil, digamos. Entonces, es justamente esa razón occidental, digamos, se vuelve la razón que caracteriza al capitalismo, digamos. Y cuando se implanta en una sociedad un tipo de dominación política y social que presupone esta dominación de la naturaleza y la dominación del hombre por el hombre, lo que se pierde completamente es el control autónomo. Esto quiere decir, con la realidad deviene una realidad técnica, en todo caso, cuando los procesos de racionalización vuelven a la realidad, una realidad técnica, el hombre queda a merced, digamos, del poder y el control de esa misma técnica. Digamos, salvajemente, hay una esclavización del hombre desde los recursos técnicos, digamos. Por eso, cuando Marcuse reinterpreta esta idea de neutralidad relativa de la ciencia, o reinterpreta incluso el concepto weberiano de racionalidad, lo que el tipo analiza es la razón, articulándola, digamos, al concepto o a la idea de verdad y a la noción de realidad. Entonces, digamos, lo que cruza es el mundo objetivo con el mundo subjetivo. Esto quiere decir, lo que trabaja Marcuse es el modo en el cual los hombres perciben el mundo. Si efectivamente hay un control, digamos, técnico sobre la vida doméstica, sobre la vida individual, digamos, eso también es una maquinaria que produce una forma de verdad y también es una máquina que produce una noción de realidad, digamos. No es como, ¿vieron cuando nosotros todos trabajamos Marx, digamos, la ideología, vieron que Marx trabaja esta idea de que la ideología de un modo de producción es la ideología de la clase dominante que está proyectada, digamos, al colectivo como si fuese una ideología universal. Ustedes piensan que lo que está planteando Marcuse va en esa línea del pensamiento materialista histórico, digamos. No es que la realidad debe ser develada, digamos, porque en todo caso hay una ideología que puede develar esa falsa conciencia o esa falsa ideología. Vieron que en Marx la lógica de la desestructuración, o la lógica de la transformación de un sistema ideológico es consecuencia de un cambio en la estructura económica. Eso quiere decir, hacer una crítica al capitalismo, una crítica a las conciencias burguesas desde la ideología burguesa es una tautología en sí misma, hay un imposible. ¿Por qué? Porque no es que la realidad oculta algo, que la realidad está velada, la realidad en sí misma es falsa, por eso habla de una falsa conciencia. Acá lo que está pensando Marcuse es que efectivamente esa difusión del recurso técnico, digamos, en todas las esferas de la vida, lo que hace es volver al individuo, en todo caso, lo que hace es producir un régimen de verdad y un régimen de realidad que el individuo es imposible que se pueda correr, digamos, o sea, no hay una chance, digamos, de pensar un concepto de verdad que no sea el que está legitimado o ultimado por una idea de razón. Por eso el concepto de verdad expresado, digamos, para Marcuse en la lógica formal, sirve de un modelo para pensar cierta racionalidad pretecnológica, digamos, o sea, digo, no hay una verdad formal en una sociedad tecnologizada, digamos. Solamente acá cuando el tipo está pensando en la verdad formal como sociedades o como racionalidades pretecnologizadas, lo que el tipo está pensando es que esas realidades, digamos, pretécnicas, lo que se convierten efectivamente es un antecedente del pensamiento científico. La lógica formal, digamos, que permite pensar un registro de calculabilidad, el mundo, digamos, es pasible o puede ser calculado, digamos, pensar en eso, un anhelo de desmitologizar, digamos, la sociedad,
como canon de la Ilustración, eso se vuelve imposible. Quiero decir, hay una idea en los frankfurtianos, en Marcuse en particular, de pensar que efectivamente el agente o el potencial transformador de las sociedades contemporáneas, tecnologizadas al punto, digamos, último, no pueden encontrarse en aquellos recursos, en aquellos elementos que efectivamente ya están absorbidos y que han perdido esa fuerza tradicional de horizonte emancipador. ¿Qué quiere decir Marcuse? Digamos, uno no puede pensar que efectivamente, piénsenlo, lo que preguntaban previamente, digamos, en la teoría frankfurtiana, ¿dónde aparece, en Marcuse al menos, dónde aparece la idea del agente de cambio? ¿Hay algún elemento que queda efectivamente por fuera de esa lógica tecnificada? ¿Hay algún elemento que queda por fuera de esa lógica de captura constante, digamos, de reproducción de verdades que parecen verdades formales, digamos, o que parecen atravesadas por lógicas formales, pero no están, digamos, o aparece, digamos, una realidad que tiene un nivel de... No es que la realidad está deformada, digamos, hay un tipo de racionalización de la realidad que impide ver que efectivamente el mundo funciona en una lógica que excede la lógica misma del consumo. Ustedes piensen que el planteo marcusiano, digamos, tiene que ver con que los derechos y las libertades, digamos, al comienzo de la sociedad industrial, digamos, que aparecen con el ímpetu que, digamos, emancipatorio, efectivamente van perdiendo su racionalidad y además van perdiendo su contenido tradicional. Quiere decir Marcuse, digamos, aquello, el potencial emancipatorio, que es propio también, como decíamos antes, del siglo XVIII, de la Ilustración, digamos, que también es propio en el ordenamiento burgués, digamos, que presenta efectivamente los valores de libertad, igualdad, lo que decíamos antes, como valores que caracterizan justamente una sociedad emancipada, una sociedad libre. En realidad, eso genera también las ataduras, digamos, de las cuales el hombre es prácticamente o virtualmente imposible de desatarse. Piensen lo siguiente, lo que pensábamos recién. En este aspecto, ustedes piensan que esta idea de burocratización de todos los espacios vitales y todas las dimensiones, digamos, que aparece en Weber, digamos, que eso tiene una consecuencia negativa. La consecuencia negativa que tiene también para Marcuse es que eso debilita efectivamente el horizonte revolucionario, por ejemplo, de la clase obrera. Esto es, los niveles de racionalización interesados, digamos, a sociedades de control, a sociedades tecnologizadas, lo que hacen también es generar unas consecuencias sobre la posibilidad crítica, digamos, del hombre respecto de su vida cotidiana. ¿Quién emerge como el agente revolucionario, digamos, en el caso de los frankfurtianos, digamos? Si efectivamente el sistema ha capturado cualquier borde de racionalización, con todos sus bordes de racionalización, ha capturado cualquier posibilidad crítica, los tipos que quedan, digamos, como potenciales agentes emancipatorios son aquellos que están por fuera de esa unidad sistémica, o esa unidad, digamos, llamada sociedad tecnificada, sociedad industrial o sociedad unidimensionalizada. Ustedes piensan, yo les decía recién, esta idea de que hay en Marcuse una captura, digamos, de elementos que son muy inmediatos. Ustedes piensan que la producción marcusiana es de la década del 50, 60, 70. Hay una idea que a mí me parece maravillosa y también me parece completamente inocente, que efectivamente es pensar que hay algunas minorías que van quedando por fuera de la captura propia de la lógica del sistema. Que es una idea que no está solamente presente en los sociólogos o en los filósofos, digamos, marxistas, sino también en otros filósofos, digamos, que vienen de la perspectiva, qué sé yo, incluso algunos de la escuela de Chicago, del pragmatismo americano, digamos, que trabajan que efectivamente los agentes que potencialmente pueden ser, en un caso, dañinos para el sistema, digamos, tecnologizado, o que pueden ser potencialmente agentes revolucionarios, son lo que uno llamaría ahora, con una categoría completamente, digamos, militante, que es la idea de los antisistemas. Pero ¿quiénes son los antisistemas para Marcuse? Yo decía, es muy tierno Marcuse. Digamos, el tipo piensa que movimientos como el hipismo, por ejemplo, o incluso
esto también como lo piensa Goffman, digamos, las minorías sexuales que tienen en todo caso un activismo muy frondoso en la década del 60-70, incluso las minorías étnicas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, digamos, son aquellos tipos que pueden efectivamente generar, digamos, en todo caso, ejercer una presión sobre el sistema que le permita erosionar eventualmente esos criterios de racionalidad tecnificada que definen al sistema. Ahora, digo, serían aquellos agentes que quedan por fuera del elemento unidimensionalizado en el cual habitan las sociedades contemporáneas, digamos, porque si esa unidimensionalidad, digamos, la da la razón técnica, digamos, y eso hace que se destierre cualquier valoración moral, y entonces eso caracteriza, digamos, el estilo totalitario y opresor, digamos, de la técnica. En algún punto hay algo, digamos, que se le puede escapar. Por eso yo decía hace un momento, cuando Weber plantea esta idea de que efectivamente la jaula de hierro es un lugar del cual uno no vuelve, y alguien me preguntaba si efectivamente puede ser que no, bueno, en este caso aparece esta idea de que sí, hay ciertas posibilidades, digamos. A ver, de cualquier modo tampoco es que Marcuse hace una teoría sobre la guerrilla hippie, digamos, o una teoría sobre, digamos, la guerrilla de las minorías sexuales o las minorías étnicas. Los tipos tienen, efectivamente, ustedes saben que el movimiento de las minorías étnicas en Estados Unidos, sobre todo, tiene una potencia, digamos, de grupo de referencia, ¿cómo se llama? Panteras Negras, que son grupos que Marcuse toma como referencia, porque están emparentados también con los movimientos hippies. Esos tipos, como esos agentes, digamos, como dotados de ciertas cualidades antisistemas, son los que pueden permitir cierta erosión, digamos. En todo caso, lo que no estamos pensando en que efectivamente haya una posibilidad cercana a una revolución. Sí, en todo caso, lo que se puede pensar también es que esos elementos pueden generar cierta irracionalización a un sistema completamente racional. Digamos, poder pensar cierto desencaje, cierto elemento antisistema permite poder pensar, digamos, en algún horizonte que efectivamente puede ser más o menos atractivo, digamos. El planteo, digamos, de los frankfurtianos es que justamente el hombre lo que debe es recuperarse de ese proceso de reificación, digamos, y que pueda reponer, digamos, cierta habilidad de controlar su propio destino, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, digo, en un antisistema, efectivamente, habría cierta idea, incluso cierta idealización de cierto recupero de su propio destino. Entonces, la razón se va a instaurar como una especie de árbitro, digamos, de los fines que se impone, digamos, una sociedad particular, y la realidad y la razón, digamos, pueden tener en todo caso eventualmente un elemento reconciliatorio y poder presentar, digamos, como una especie de horizonte posible, más que un horizonte revolucionario, un horizonte de autonomización del hombre, digamos. Un proyecto de autonomización del hombre para los tipos tiene que ver con un proyecto emancipatorio. Esto después, ya para ir cerrando, porque me estoy quedando sin voz, además. Cuando trabajemos Foucault también, digo, en estas perspectivas, en el caso de Foucault no hay tampoco una idea revolucionaria, tampoco hay no es una filosofía propositiva, pero sí efectivamente hay una lógica, en todo caso, una búsqueda de cierto registro ético de la vida, digamos, autónoma, que tiene un flujo, digamos, que viene de la escuela de los frankfurtianos. De hecho, esto se lo cuento así, digamos, marginalmente, en Foucault, cuando el tipo dice cómo está atravesada cómo está formateada la cabeza de Foucault, le pregunta, yo me voy a acordar quién es, no me voy a acordar, pero no importa. En una entrevista a Foucault el tipo dice, bueno, capaz que mi formato viene efectivamente por cierta filosofía alemana, digamos, y trabajan también, y dice que la escuela de Frankfurt está presente en su mecanismo reflexivo. Rarísimo, porque no hay una reivindicación de los frankfurtianos en Foucault, pero sí hay una reivindicación de esta idea de que la autonomía tiene ese potencial transformador de la autonomía, digo, del hombre, el encuentro con la propia razón, digamos, y nomás tienen si no un horizonte revolucionario, al menos un horizonte
ético que es propio de la vida emancipada, de la vida libertaria. Libertaria no como entendemos ahora el libertarianismo, sino ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo que nos queda para la semana que viene, ahí no sé si Alina se quedó dormida o está por ahí, pero Acá estoy. yo tendría que, vamos, Cortamos la grabación. Sí, cortar, porque vamos a ver alguna distribución de tareas, en todo caso. Dale.